Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga grandemente en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al libro de Hebreos un momentito. Capítulo 2, versículo 3. El libro de Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada luego por lo que la oyeron? Ok. Todavía mucha gente sigue insistiendo que la salvación se pierde. ¿Ok? Y yo, como ministro de Dios, me desempeño en el tema de la salvación y sobre todo me desempeño en la seguridad de salvación. ¿Ven? Quiero que entiendan y comprendan algo, y es lo siguiente. Yo quiero que ustedes conozcan mi doctrina, qué es lo que yo enseño y qué es lo que yo no enseño. Y lo que yo no enseño, escuchen bien, lo que yo no enseño, pero no quiere decir que yo lo pueda enseñar, pero que no lo enseño porque no es la doctrina que realmente Dios me puso a mí para yo enseñarla. Por esa razón no la enseño. Entonces, quiero que ustedes entiendan que yo enseño una doctrina paulina. ¿Ok? Yo enseño una doctrina paulina. Yo soy como si fuera un Pablo. Y quiero que ustedes lo entiendan bien. Yo no estoy diciendo que yo soy Pablo. No, eso no es lo que yo estoy queriendo decir. Ahora escuchen bien, atiendan. Yo enseño una doctrina paulina, que es la doctrina que Dios le reveló a Pablo para los gentiles, mas no para los judíos. ¿Ok? Mi doctrina se basa en una doctrina que se llama el Evangelio de la Gracia, porque así es como se llama el Evangelio. Y Pablo recibe la revelación del misterio del Evangelio, porque el Evangelio es un misterio. Y el Evangelio Dios se lo reveló a Pablo dentro de 13 epístolas escriturales. Que esas epístolas escriturales o cartas o epístolas pues se encuentran y son de Romanos hasta Filemón. Pablo escribe 13 epístolas que son de Romanos hasta Filemón. Son 13 y en esas 13 epístolas se halla el misterio del Evangelio de salvación que nosotros, la iglesia actual, los gentiles, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, predicamos. Y lo que escribieron y aprendieron los 12 apóstoles de Cristo, Pablo no recibió esa enseñanza. Pero la razón en la cual las epístolas de Pablo van contraria a lo que Jesús habló y a lo que los autores del Antiguo Testamento también hablaron, es porque Pablo no recibió por enseñanza todo lo que Jesús le enseñó a los apóstoles anteriores a Pablo. Solamente Pablo escribe y recibe y guarda y abraza el Evangelio que él recibió, y lo llama Pablo el Evangelio de la Gracia en Hechos 20:24, y Pablo habla en el libro de Romanos diciendo mi Evangelio. Pablo dice en Romanos mi Evangelio, haciendo referencia al Evangelio que Cristo le reveló a Pablo, al Evangelio que Cristo quería que Pablo predicara a las naciones gentiles,
mas no a los judíos, sino mayormente a los gentiles. Y como eso fue lo que Pablo recibió, eso es lo que Pablo entonces expresa y escribe, que parece ser muy contradictorio a las enseñanzas doctrinales que Jesús le reveló a los 12 apóstoles anteriores. ¿Ok? Pero la enseñanza doctrinal que Pablo recibe como el evangelio de salvación por fe, el evangelio es la gracia, es el evangelio que Dios le reveló para nosotros los gentiles, porque nosotros somos los gentiles, mas no somos judíos de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Ahora, Hebreos no se le escribe a la iglesia, los gentiles. Aunque Hebreos no sabemos cuál es el autor de Hebreo. Con exactitud no sabemos cuál es el autor de Hebreo. Pero sea como sea, el que escribió el libro de Hebreo no fue Pablo. No fue Pablo. El libro de los Hebreos habla y recopila información de la expiación del Antiguo Testamento. La expiación de los animales también recopila información y nos habla de la ley de Moisés, de los patriarcas y de los profetas. El libro de Hebreos recopila datos y información del Antiguo Testamento, de los profetas judíos, de los patriarcas, de la ley de Moisés y de los sacrificios de holocausto o de expiación. Eso es lo que habla y recopila el libro de Hebreo. Pero el libro de Hebreo también recopila información acerca de un periodo de tiempo futuro. También habla de un tiempo futuro que tiene que ver con Israel también. Con Israel después del rapto. En otras palabras, el tiempo futuro que también Hebreo habla es de un tiempo futuro que apunta de la gran tribulación en adelante y que no guarda ninguna relación con nosotros los gentiles, la iglesia. En otras palabras, para yo conocer el plan de salvación, yo solamente tengo que dirigirme a las 13 epístolas que Dios le reveló a Pablo, que son las epístolas escriturales de Romanos hasta Filemón. De Romanos hasta Filemón. Muchos dicen, pero hermano Samuel, es que toda la Biblia es inspirada por Dios y hasta el mismo Pablo lo dice. ¿Es verdad? Pablo dice claramente que toda la Biblia sí es inspirada por Dios, mas no toda la Biblia te habla del Evangelio. ¿Está claro? ¿Está claro? La Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dios habla. Es Dios el que está hablando. Mas no toda la Biblia se halla y se encuentra el Evangelio. Si yo le preguntara a muchos pastores hoy en día, pastor, ¿dónde se encuentra el Evangelio? Pero usando la misma Biblia, ¿tú me puedes mostrar? Lo más seguro que muchos de los pastores me van a decir, bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis se encuentra palabra de Dios y ahí está el Evangelio. ¿Es eso cierto? No es cierto. La Biblia toda es inspirada por Dios y habla de Dios. Y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Pero no toda la Biblia te habla del Evangelio. El Evangelio que Dios le reveló a nosotros para los gentiles es el Evangelio que Dios le reveló a Pablo para nosotros los gentiles. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a distinguir, a dispensar dónde está el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia habla más de un Evangelio. ¿Ok?
La Biblia habla más de un evangelio. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo podemos comprobar que la Biblia habla más de un evangelio? Vamos a ir a Gálatas 2. Gálatas 2, 7 al 8. Gálatas 2, 7 al 8. Dice aquí Pablo: antes, por el contrario, como vieron que a mí se me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Observa que la palabra circuncisión, en comparación con la palabra incircuncisión, con el prefijo in, se está refiriendo a los judíos como la circuncisión, que son las 12 tribus de Israel. La palabra circuncisión es una marca, un checkmark que se refiere, indica y apunta y señala a las 12 tribus de Israel, incluyendo a los 12 apóstoles, que son las 12, que son la tribu de Judá. Jesús vino para predicarle a la tribu de Judá, que son parte de las otras tribus, que son 12 tribus completamente del Antiguo Testamento. Esas 12 tribus de Israel, incluyendo la tribu de Judá, que está ahí mismo envuelto entre esas 12 tribus, está la tribu de Judá, que es el tiempo de Jesús, y los 12 apóstoles, la tribu de Judá, y las otras tribus más también, pues se le conoce como la circuncisión. Y Pablo expresa: antes, por el contrario, como ellos vieron, ¿quiénes vieron? Algunos de los apóstoles, como Santiago, como Pedro, como Juan. Santiago, Pedro, Juan, algunos de los apóstoles entendieron que Pablo tuvo un ministerio apostólico para llevar un mensaje no a las 12 tribus, sino a los gentiles. Y nosotros los gentiles, la descripción que Dios nos da acerca de los gentiles es que nosotros estábamos separados de Israel. No teníamos ciudadanía con Israel, no teníamos promesas, estábamos fuera del pueblo de Israel, estábamos apartados. Éramos como si fuéramos unos deambulantes en pecado y en maldiciones y en pecados perdidos. Esa es la descripción que Dios nos habla a través de la enseñanza de Pablo de quiénes éramos nosotros los gentiles. Porque la nación que siempre ha sido la niña de los ojos de Cristo, la amada, la elegida, la escogida principal, ha sido siempre el Israel de Dios, comenzando desde Abraham en adelante, comenzando desde la elección de Abraham en adelante, que viene la promesa de la bendición para que todos aquellos que creyeran, sean naciones judías o gentiles más adelante, fueran bendecidos. ¿Ok? Y la Biblia da una descripción que nosotros los gentiles no somos. Escuchen bien, no somos de ninguna de las 12 tribus. Somos un pueblo que era exterior y salimos, y a la vez que creímos en Cristo, a la vez que nosotros los gentiles creamos en Cristo por la fe en la sangre de Cristo, Dios nos dice a través de la enseñanza de Pablo que Dios nos hace a nosotros un cuerpo. Nosotros los gentiles, a través de la enseñanza del apóstol Pablo, al venir a Cristo y creer en Cristo, en la cruz, en la sepultura, en la sangre de Cristo, somos clasificados y identificados
el cuerpo de Cristo, que es un sinónimo a la iglesia. Pero antes que Cristo muriese en la cruz, no había formación de cuerpo de Cristo, no había iglesia y no había cuerpo de Cristo. Se le conocía al pequeño remanente de las 12 tribus de Israel, y la tribu de Judá también se le conocía como el Israel de Dios, mas no el cuerpo de Cristo, mas no la iglesia. ¿Ok? Si nosotros, la iglesia, entendemos todo lo que yo les estoy enseñando a ustedes, podemos tener una visión más clara y un entendimiento de cómo es el Evangelio y dónde se encuentra el Evangelio y en qué consiste el Evangelio. Si nosotros, la iglesia, entendiéramos que Pablo fue llamado por la misericordia y la gracia de Dios para llevar un mensaje solamente dirigido especialmente a los gentiles, y el mensaje es por salvación, por gracia, por medio de la fe, y que de todo aquello que los apóstoles y Jesús hablaron para las 12 tribus no incluye en la enseñanza de Pablo, nosotros no seríamos tan apóstatas, no caeríamos tan bajo como hoy en día muchas iglesias están cayendo en la apostasía y en la herejía, en la doctrina de error. ¿Ok, hermano? Por lo tanto, la misma Biblia registra, la misma palabra registra que hay dos evangelios dentro de la Biblia. Número 1, la circuncisión y la incircuncisión. Dos mensajes opuestos uno al otro, pero que a través de Cristo, tanto los judíos de la tribu de Judá en el tiempo de Jesús, y tanto después de la muerte de Cristo, los gentiles a través del ministerio apostólico de Pablo, tanto uno como el otro, ambos son salvos y perdonados por un solo Salvador, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Cuando Dios le revela a Pablo su ministerio apostólico, Pablo va escribiendo toda la revelación que Dios quiere que Pablo hablara. Cuando Pablo va escribiendo sus cartas, poco a poco Dios le va mostrando a Pablo lo que Pablo va a hablar, el evangelio que Pablo va a hablarle a los gentiles, mas no a los judíos. Pablo dice en Gálatas 1, versículo 11 en adelante, ya para la parte 2, de este video voy a comenzar a hablar acerca de Hebreos 2.3, ¿ok? Hebreos 2.3, ¿ok? Pero es para la parte 2. Gálatas 1, del 11 en adelante, dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice Pablo, yo lo tuve por revelación. Pablo dice que el evangelio le fue revelado a él directamente por una revelación, en la cual Pablo expresa en Efesios 3, 1 al 6, que en otro tiempo no se dio a conocer ese evangelio. En otro tiempo tiene que ver con desde Abraham en adelante. Desde Abraham en adelante, incluyendo el tiempo de las 12 tribus, el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles. No sabían ese evangelio. Y Pablo, cuando entendió que era el tiempo de comunicárselo a los apóstoles de Cristo, pues vemos aquí a Pablo en Gálatas comunicándose con algunos de los apóstoles para que los apóstoles entendieran que Pablo tiene un evangelio de la incircuncisión a los gentiles, y que los demás apóstoles van a continuar con su mensaje del evangelio que Jesús les reveló a ellos para los judíos y las 12 tribus de Israel.
De manera que lo que yo quiero enseñarte y revelarte, que la misma Biblia habla de dos evangelios que hay que distinguir. Y Pablo enseña aquí en Gálatas a las iglesias que somos nosotros que hay un solo evangelio que hay que seguir. Y es el evangelio que Dios le reveló a Pablo, que es la incircuncisión, mas no la circuncisión. Hay dos justicias en la Biblia. La justicia que obra por fe y la justicia que obra por la ley. Y Pablo da una recopilación y una enseñanza en el libro de Romanos diciendo que Israel no quiso seguir la justicia que obra por la fe y quiso seguir la justicia que obra por las obras de la ley, y se perdieron y tropezaron sobre la piedra. Porque Pablo nos enseña claramente que la justicia para salvación es por la fe y no por la ley y las obras de la ley. Es por la justicia que obra por la fe sin obra. Ahora, Pablo dice aquí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno, sino por revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que yo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y yo la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo dice: yo era muy celoso de la ley, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, para que yo revele a su Hijo. Pablo dice: Dios me apartó desde el vientre de mi madre, yo fui predestinado y llamado por Dios para yo llevar este mensaje. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Dice Pablo: mi mensaje es para los gentiles, para que conozcan la salvación, porque ya Dios se había revelado a las naciones judías, pero muchos de las naciones judías rechazaron a su Salvador. Gloria a Dios. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de Hebreos no lo escribió Pablo. En el libro de Hebreos no se puede uno enfocar para hablar el tema de salvación. ¿Ve? Porque para hablar el tema de salvación hay que hablarlo dentro de la revelación que Dios le reveló a Pablo, ¿verdad? En las 13 epístolas que Pablo escribió, de Romanos hasta Filemón, se encuentra el misterio de la revelación para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando se trata de que hay alguien que es un judío, no importa de cuáles sean las de las 12 tribus sea, pero es un judío, pues entonces tiene que enfocarse sus enseñanzas en las enseñanzas que Jesús habló para Israel y las enseñanzas en los profetas y los patriarcas, porque ese es el mensaje de los judíos para ellos. Pero para nosotros los gentiles no podemos estar haciendo mezclas. Desde el Antiguo Testamento siempre Dios le habló al pueblo de Israel, y Dios le habló al pueblo de Israel diciéndole: yo aborrezco las mezclas, aborrezco las mezclas, aborrezco la palabra de Dios, la ley de Dios mezclada con la idolatría. Salgan de la idolatría. Y así mismo Dios también sigue hablando hoy en día. Aborrezco las mezclas. Si la iglesia se mezcla con la doctrina y la enseñanza y las promesas que Dios dejó plasmada a Israel, eso Pablo le llama apostasía y herejía. Gloria a Dios. Pero ya que muchas iglesias cogen versículos y textos fuera de contexto, que no tiene que ver con la salvación por fe y la justificación y la seguridad de salvación, pues entonces yo voy con cariño y mucho respeto y mucho cariño, voy a estar discutiendo Hebreos 2, versículo 3. ¿Ok? Vamos a pasar entonces al video número 2 para entonces yo explicarle Hebreos 2, 3 y qué podemos nosotros aprender de Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ok? Lo hago con mucho amor y mucho cariño porque como quiera yo estoy para enseñar y educar al pueblo. ¿Ok? Ese es mi ministerio.
enseñar y lo hago con mucho amor, ¿ok? Pasemos a la parte 2 para bregar con esto.